Yo conozco de antemano mejor que nadie que es difícil creerle a una persona cuando no tienes pruebas, sobre todo cuando se trata de situaciones en donde lo que se relata parece sacado de una cinta de terror. Sin embargo, es necesario que yo deba compartir esto con el mundo. Debemos conocer las consecuencias de navegar en internet, sobre todo en cibernautas curiosos ansiosos por nuevas experiencias. Todos en este mundo deben de saber las consecuencias de tomar una decisión sin haberlo antes consultado con la almohada. Mi intención con esto es la de prevenirlos. Soy una persona cuya vida estuvo plagada de vicios, estando relativamente en la flor de mi juventud. Puedo asegurar que he probado casi cualquier cosa que me digas, desde alcohol hasta las drogas. Incluso he practicado extrañas prácticas de índole sexual, así como experiencias intracorporales, pero llega un momento en el cual termina la ilusión, la novedad hacia lo desconocido, por consecuencia se pierde el efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que mezclando sustancias, no existe más que una sensación de euforia temporal, cuya experimentación no consiste en más que una simple y llana rutina, eso es lo más deprimente de este mundo. Creo que lo mejor es quedarse en los límites de aquello que conocemos de antemano, y no abarcar situaciones que podrían destruir por completo tu mente. Hace cerca de 3 años, no recuerdo muy bien la fecha exacta, comencé con los llamados sonidos binaurales. Primero busqué algunos básicos como el docer, luego busqué algunos que me brinden experiencias más fuertes. Fue de este modo que encontré tipos de frecuencia en la web normal, así como en la deep web, todos y cada uno de ellos con una extensa gama de sensaciones, las cuales no tardé en agotar. En solo pocos meses, había experimentado en su totalidad sensaciones que esos audios ofrecían. Hace pocas semanas que revisaba mi correo electrónico, encontré en mi bandeja de entrada un mensaje de un tal James Weber, con el asunto: nueva dosis que deberías de escuchar. Pensando que se trataba de spam, eliminé el mensaje sin haber revisado el contenido. Repentinamente el usuario de nombre James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me dejó boquiabierto, ya que no lo tenía entre mis contactos, preguntándome si no tenía curiosidad de experimentar los efectos de aquella dosis. En circunstancias normales habría bloqueado a ese sujeto y rechazado su oferta, pero encontré algo divertido su mensaje tratando de venderme algo que ya no era novedad para mí. Le respondí cuestionando sobre lo nuevo del audio, agregando que ya había escuchado este tipo de frecuencias. Enseguida me dijo que no era muy similar a lo que me había mandado. Me dirigió a un servidor ruso de archivos almacenados, inclusive me ofreció una dosis gratis para comprobarlo. No pensaba en otra cosa que en terminar con el asunto, pues habían altas posibilidades de que esto fuera un virus y aquel sujeto podría ser alguien que buscaba perjudicarme, pero como si estuviéramos en la misma habitación, me envió otro mensaje. Puedes confiar en que todo va a estar bien. Soy miembro de un colectivo que apenas está comenzando y requerimos apoyo para seguir. Si no es de tu agrado no pasa nada, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela presioné clic en aquel link. El archivo para descargar ya estaba comprimido en un archivo .rar, y su nombre era de dudosa procedencia, el cual tenía 20 letras y números, los cuales parecían haber sido elegidos al azar, o posiblemente no. En menos de un minuto el archivo fue descargado. Decidí abrirlo para verificar si no había peligro alguno. En el archivo comprimido me encontré con una carpeta con nombre semejante al archivo RAR, y adentro había un audio titulado theassettoexist.mp3, acompañado de un bloc de notas con instrucciones específicas. Descomprimí ambos archivos, acto seguido leí las instrucciones. Una de ellas era que al escucharlo, debería estar acostado boca abajo, con los ojos vendados, el audio a todo volumen y usar audífonos. Lo que más me llamaba la atención de todo esto fue la instrucción final: debería de concentrarme en el audio hasta llegar al estado de sueño REM. En el momento que estuviera a punto de dormir, debería cambiar mi posición boca arriba. Eso fue todo el mensaje que recibí en las instrucciones, a lo cual, sin perder tiempo, he decidido hacerlo. En serio, yo no tenía nada que perder con intentarlo, a lo que coloqué la pista en mi reproductor MP3 y seguí al pie de la letra las indicaciones de la nota, y sin la necesidad de ver su duración, presioné play en mi reproductor. Al comienzo, esa pieza no presentaba nada fuera de lo normal, solo un ruido semejante a la estática de un televisor sin señal, algo clásico en la mayoría de los audios de este tipo, pero unos momentos después, el ruido dejó de sonar, mientras que al mismo tiempo un sonido de campana se escuchaba al fondo. Aquel sonido aumentaba su frecuencia auditiva, volviéndose más lento hasta el punto de volverse en una sencilla melodía. Fui capaz de distinguir algunos repliques más graves que otros, y prestando más atención me topé con 3 notas musicales, muy distintas una de la otra: do, re, fa, do, re, fa.
Esto parecía más que nada el simple arreglo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje de aquellas, a lo cual comencé a escuchar el molesto ruido de fondo, pero poco a poco fue disminuyendo, esos hermosos acordes comenzaban a arrullarme como un bebé en su corral, estuve a punto de caer en los brazos de Morfeo, cuando recordé claramente aquellas indicaciones del blog de notas, así que por ahora debería cambiar mi posición, giré mi cuerpo pesadamente, desde mi torso hasta las plantas de los pies, de modo que mi cara quedó mirando al techo. Esos sonidos continuaban deleitando mi canal auditivo, mi respiración era cada vez más pesada, y mi corazón era más lento en su forma de latir. Estaba muy relajado como si hubiera entrado en un spa, luego de unos segundos comenzaba a sentir cómo se elevaba mi cuerpo, era como si flotara en el espacio, un efecto similar que produce la dosis cero gravedad, pero no había una magnitud que yo podía sentir de la levitación, dejaba que las ondas sonoras continúen haciendo su trabajo en mis funciones neuronales, mientras los sonidos de tañidos de campana empezaban a perder intensidad. Es a este punto, mi respiración apenas si era perceptible, mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad casi incomparable, parece que mi cuerpo estaba reposando en una nube tan tersa como ninguna, mis labios se movieron formando una sonrisa como si estuvieran alegres, por tan apacible ambiente, no quería que todo termine tan abruptamente. El hecho de volver a enfrentarme a una vida tan ilusa y carente de sentido. No tenía deseos de cambiar el Edén por la yecta tierra que no tenía nada más por ofrecerme, nada más que decepciones y promesas. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo, me encontraba tan extremadamente sosegado que, de no haber sido por ese leve golpe mecánico en mi pecho, me habría asegurado de que por fin habría muerto. Del mismo modo que mis párpados, el resto de mi cuerpo estaba sumergido en aquel trance, inerte por voluntad propia, así como conexos de mi mente y mis pensamientos. Inhalé de forma profunda, y al momento de exhalar el poco aire que se abrió camino en mis pulmones, mis piernas comenzaban a desarrollar episodios de espasmos musculares, de la misma forma los músculos de mis manos se contrajeron involuntariamente, al mismo tiempo que se elevaba la temperatura corporal. Parece que no todo se trataba de risas y felicidad, mi frecuencia cardíaca era cada vez mayor, el zumbido se acrecentaba a cada centímetro, al cabo de unos minutos, el sonido ya era insoportable para mis tímpanos, tan intenso que no entiendo el por qué aquellos no reventaron al percibir ese estruendoso sonido. Intenté moverme, pero no podía abrir ni los párpados, mi cuerpo estaba lo más tenso posible, inerte, absolutamente rígido, así como con un dolor muy agudo en las muñecas y los tobillos. Un malestar demasiado parecido al de un adulto mayor que sufre de artritis. ¿Qué carajo me pasa? ¿Por qué diablos no puedo moverme? Intentaba gritar, pero mis labios eran incapaces de responder voluntariamente a las órdenes de mi sistema nervioso, mi garganta era incapaz de pronunciar sonido alguno, como si mis cuerdas bucales fueran arrancadas de mi caja de voz, me estaba ahogando gracias a la opresión incesante en mis pulmones, me estaba literalmente evaporando, por la sensación de calor intenso que me ataba la piel a la cama, mi corazón latía de tal forma, que los latidos golpeaban con tal fuerza que parecían puñetazos en mi pecho, como si ese órgano vital intentara salirse de mi esternón y mis costillas violentamente, con el fin de huir a un lugar seguro, fuera de ese pantano infernal en el que mi cuerpo se convirtió. Una lágrima pudo escapar de mis ojos, la cual resbaló lentamente en mis cachetes, mi piel estaba ardiendo de forma intensa por donde dejaba rastro, como si en vez de una lágrima fuera una gota de ácido la que fue derramada sobre mi rostro, esa presión era extendida por todo mi cuerpo, ahincando mi cabeza, pues en este momento mis párpados comenzaban a abrirse, pues mis globos oculares comenzaban a salirse de mis órbitas, no pude soportar más tiempo, esto traspasaba los límites de la resistencia humana, eso pasaba los límites del sufrimiento. Llegaba a un punto en el cual ya no sabía si estaba vivo o muerto, lo último que pude escuchar fue el intento de mis pulmones por oxigenar mi cuerpo y producir aire fresco, esforzándose de forma desesperada por conseguir un poco de sustento. Exploté por fin, o al menos eso pensaba. Al momento en que recobré conciencia de mí mismo, afortunadamente todo había terminado, desde la presión, el ardor, el dolor, incluso todo aquello que mental y corporalmente me atormentaba, por fin había desaparecido, así como lo escuchan, todo desapareció, hasta mi cuerpo.
Era incapaz de sentir mis piernas o mis brazos, tampoco mis oídos ni mis ojos, era incapaz de oír mi respiración o los latidos de mi corazón. En realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando, o estaba haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé allí, muy imposible para definirlo, incluso para mí. ¿Cómo es que yo no era incluso nada en el infinito vacío, como si hubieran encerrado mi cerebro en una región sin límites ni extensión? Al principio, lo único que pude percibir entre comillas, eran unas figuras amorfas que perseguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas y su forma era similar a un círculo deforme, era gris, una tonalidad de gris que no soportaba, así que no tuve opción que imaginarlo de color verde, y verde habría sido su color. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba era proporcionalmente a la medida que yo lo consideraba. Podía creer en un círculo rectángulo y ante mí surgía una figura impensable e ilógica en una gama de colores inconcebibles para la imaginación del ser humano. Pensaba, sí, pensaba y creaba de forma simultánea, creía e inventaba realidades, las cuales ni siquiera yo soy capaz de comprender en ese momento. Tuve más de los casuales 5 sentidos, inventaba más sentidos de los posibles para percibir mis propias creaciones, hice todo en un momento. El último momento que recuerdo fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de una enorme confusión. En ese momento, en ese preciso momento, creí haber conocido la esencia de Dios y lo que prosiguió a este episodio quedará enclaustrado en mi cerebro hasta el día de mi vejez o hasta que la muerte nos separe. Me tomó un poco de tiempo y esfuerzo el recordar cómo había vuelto de aquel estado de inconsciencia. Recuerdo muy vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al piso, lo cual atrajo mi atención en ese momento. Recobraba poco a poco la consciencia de mis sentidos, recuperando esa lucidez que había perdido. Es en ese momento que escuché repentinamente otro sonido similar al antecesor, pero en esta ocasión sobrevinieron más, como si alguien estuviese tocando un tambor enorme para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de forma paulatina hasta convertirse en una especie de ritmo, en el cual decidí enfocar de nuevo mis pensamientos, para evitar caer nuevamente en lo absurdo. Mientras aquella sensación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgió de la nada en el escenario, relacionando mi vista y aclarando mi mente. La luz aumentaba a tal grado que, instintivamente, mis labios pudieron separarse para pronunciar un intenso grito sacado desde el fondo de mi garganta. Debido al ardor que me provoca, mis ojos comenzaban a distinguir una extraña silueta negra, que poco a poco iba adquiriendo una forma concreta. Era una lámpara de techo. Al momento en que pude reconocer aquella peculiar figura, mi garganta dejó de gritar y pude inhalar una gran cantidad de aire, con tanta desesperación que parecía ser la primera vez que mi cerebro recibía un poco de aire fresco. Acto seguido me incorporé bruscamente. Mi corazón, que me salvó de la locura, estaba latiendo exageradamente, mi cuerpo estaba mojado y sudando, temblaba de forma incontrolable, la cabeza me dolía como si estuviera sufriendo una horrible migraña, mis sienes y oídos estaban palpitando, mis ojos todavía no se recuperaban en su totalidad, por consecuencia no percibía más que figuras amorfas. Cerré mis párpados hasta el punto de regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Luego de unos momentos pude calmar mi corazón y mis pulmones, pude abrir los ojos y discernir mejor los objetos y los colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis delgaduchas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de tropezón y con mucho dolor me arrastré como un gusano hacia el baño. Apoyándome del lavamanos pude ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar algunos minutos para coordinar mis movimientos y un par de horas para que pudiera recuperar la calma totalmente. Cuando recobré mis fuerzas, elevé la vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mi reflejo aún había un gesto dibujado de estupor y desconcierto, mi piel estaba muy pálida, gruesas gotas de sudor recorrían mis cachetes y mi frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. Fue en ese momento que me di cuenta que no volvería a ser el mismo de antes, nunca más volvería a encontrar un momento de paz en todo el tiempo que me resta de vida. Estuve contemplando mi cara por un tiempo, hasta que mi propio cuerpo dejaba de tambalearse. Pude enjuagar mi rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a mi cuarto. Mi laptop, la única testigo de la pesadilla que acababa de ocurrir, estaba hibernando. Decidí dejarla así como estaba, pues ya tuve suficiente por el día de hoy y estaba muy cansado. Dormí muy poco esa noche, me era inútil conciliar el sueño, era obvio, ya que no podía conservar la calma ni en mis propios sueños. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue abrir mi laptop,
Verifiqué la duración del sonido en el reproductor multimedia y me llevé una gran sorpresa cuando noté que aquello que me duró toda una eternidad, no había durado ni 5 minutos. Cerré la aplicación y borré ese archivo de audio. El navegador también estaba abierto, maximicé la ventana del navegador y estuve a punto de cerrarla, cuando vi un mensaje instantáneo de James, la persona que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si deseaba experimentar la versión completa. Me sorprendí de aquella invitación, pues si aquello solo era una demostración, no imaginaba lo que me podría causar fisiológicamente algo de mayor duración. Le respondí que no quería seguir, que ya había tenido suficiente para toda una vida con lo que experimenté hace unos momentos. Sin embargo, James continuaba insistiendo, por lo cual escribí en un tono molesto: no compraré esa maldita basura. A lo cual me respondió: nuestra intención no es la de venderte nada, lo que nos interesa por el momento es analizar los efectos, así como estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te podríamos hacer algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas. A cambio tú podrías experimentar todo un arsenal de sensaciones y estados que ni siquiera te puedes imaginar. Esa respuesta me hizo enfadar más. Pensaba que aquello fue una bien elaborada estrategia de marketing o un simple troll que jugaba conmigo. Decidí continuar la conversación, ya que era algo humillante para mí que alguien se esté burlando de mí de esa manera, a lo que respondiendo a su propuesta le dije: ¿es que acaso piensan que soy pendejo? Ya les he dicho que no me interesa su maldita basura. Si lo que quieren es que yo compre esa porquería, lo mejor es que se busquen a otro baboso que caiga en sus chingaderas. De lo único que podría arrepentirme hasta este momento, ha sido el hecho de no cerrar mi navegador e ignorar su mensaje como debería haberlo hecho. Muy en el fondo yo sabía que debería de haberlo hecho. Es inútil que siga peleando con un estúpido que solo escribe puras bufonadas. No obstante, fue mi curiosidad la que me intrigó a curiosear su respuesta. Esa maldita curiosidad de mierda es la causante de lo que hoy en día me ocasiona frecuentes pesadillas crónicas. La respuesta que recibí por parte de ese sujeto me dejó atónito, que fui incapaz de responder en ese momento. Ya sabemos quién eres, sabemos en dónde vives, dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico, así como tus antecedentes penales. Sabemos que hace tiempo fuiste un drogadicto, los problemas legales causados por el consumo ilegal de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo de asimilar las drogas y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando, conocemos tu inquietud por intentar cosas nuevas, esa urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, así como intensas. ¿Eres el conejillo de Indias que necesitamos? ¿Podrías ayudarnos a dar un paso significativo en la historia de la ciencia? Si aceptas la propuesta que te ofrecemos, no te vas a arrepentir. Quedé estático por unos instantes y cuando reaccioné, ni siquiera supe lo que iba a escribir. De una forma u otra, esa persona del otro lado del ordenador me conocía como a la palma de su mano, sabía bastantes cosas de mí que no les he contado a mis amigos ni familiares, inclusive conocían mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Había metido la pata, ya estaba metido en un problema muy severo. Lo único que se me había ocurrido por preguntar fue quiénes eran. Nosotros no importamos, lo trascendental es la respuesta que nos das. En 30 minutos van a tocar a tu puerta unas personas y van a preguntarte si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te van a llevar en una camioneta a un apartamento para darte algunas indicaciones. En ese instante, inquirí con un poco de temor, preguntando lo que pasaría si declino la invitación, a lo cual me contestaron: no volveremos a ponernos en contacto contigo, a menos que sea necesario, pero te vamos a estar vigilando continuamente, todos tus movimientos van a ser registrados, deberías tener mucha precaución con todo lo que hagas de hoy en adelante, cualquier acción sumamente estúpida llevará consigo una consecuencia, no debes arriesgarte de esa forma, te recomendamos aceptar la oferta. Mandé otro mensaje a la cuenta, pero esta aparecía como desconectada, nunca más volví a recibir otro mensaje. Fui a sentarme en la sala, con mi cabeza reclinada sobre mis manos, analicé la situación sin encontrar solución alguna, pensaba llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté, ya que era posible que esos sujetos pudieran tomar medidas drásticas contra mi intento. Tuve miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado con estos sujetos, mucho menos que por mi culpa, alguien de confianza sufriera algún daño. Todo esto inundaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta me interrumpió. Fui a la ventana intentando ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente a mi jardín, pero no habían pasajeros a bordo.
Volteé a la derecha y me encontré con dos hombres vestidos de negro esperando a que abriera. Temeroso, fui a la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, habían dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestimenta negra. Pregunté con una voz casi en llanto qué era lo que deseaban, a lo que la mujer dijo: ¿Sí o no? Quedé totalmente choqueado, sin comprender lo que pasaba, cuando el recuerdo de esa maldita conversación se hizo presente en mi memoria. Ahora lo entendí, esos sujetos venían a experimentar y jugar con mi cerebro. No entendí el por qué no me llevaban en contra de mi voluntad en vez de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Comprendí que para que el asunto funcione, debería hacerlo por mi propia voluntad. Sin embargo, me di cuenta que no quería volver a pasar por un infierno como ese, sobre todo si era de una mayor duración, así que respondí firmemente que no. En ese momento, la mujer y los sujetos dieron media vuelta y, sin decirme nada, regresaron a su camioneta. El otro sujeto me sostuvo con firmeza del cuello, casi ahorcándome, y me susurró al oído: Jamás tuviste una conversación en la cual te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que intentes en nuestra contra es inútil. Cualquier intención por probar o confirmar tu historia será frustrada y traerá consecuencias muy graves. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos venga en gana. Aparte, existen algunas sustancias que, al estar en contacto con el sistema nervioso de una persona, no se requiere de su voluntad y quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus colegas. Estaba arrodillado en la puerta de mi casa, recuperando la respiración después de aquel fuerte estrangulamiento, mientras observaba la camioneta marcharse del vecindario. Desde ese día he pasado días y noches sin la más mínima pizca de tranquilidad. Casi no duermo por las infinitas pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento. He perdido el apetito, apenas como y duermo para sobrevivir. Me he aislado como un ermitaño para evitar que esos hijos de puta lastimen a las personas a quienes conozco. Los medicamentos no hacen efecto en mí. El daño ocasionado a mi cerebro dejó secuelas incurables e irreversibles. Algo se quedó ahí adentro, algo para lo cual no hay terapia, remedio, ni médico que lo pueda rehabilitar y recuperar. Ir a la policía sería igual de inútil que ir con un psiquiatra. Perdí mi trabajo, mi salud, mis amigos, mi vida. Lo he perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intentaba recuperar la conversación, pero cuando revisé mis registros de los mensajes, descubrí que todos los mensajes de ese día fueron eliminados, inclusive la nota que descargué en conjunto con el archivo RAR del archivo de audio desaparecieron, como si hubieran hackeado mi computadora. En el momento que chequé mi papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Posiblemente dejaron allí ese archivo para recordarme mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en este mundo para mí si no era con ellos. Me observan en cada momento, saben a dónde voy y lo que hago, inclusive siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí saben que escribo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si ya es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz. Además de que internet está lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensa que esta podría pasar a ser otra narrativa falsa, una leyenda sin base para comprobar su veracidad, una historia más del montón. Posiblemente buscan que esta historia se difunda, recorriendo cada sitio en internet y se vuelva popular. De esta manera pueden conseguir personas dispuestas a ceder su cerebro para fines desconocidos. Carajo, ¿qué acabo de hacer? Cuando lean mi experiencia, la gente creería que aquello que acabo de experimentar fue algo entretenido, cuando la verdad es que fue todo lo contrario. Ellos lo saben, saben que los jóvenes se sentirán atraídos por la experiencia que abordé, saben que no podrían resistirse a probar efectos secundarios más intensos que las drogas alternativas. Ellos planearon que yo escribiera esto. No me queda tiempo suficiente para corregir el daño, lo único que me queda por hacer es advertirles: nunca descarguen Ceaseto. Existe en formato MP3, ni en ningún otro formato, pero considero que será un poco difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, por cierto, jamás acepten. El blog de notas termina aquí. Nota. El anterior texto me fue proporcionado por una persona allegada a mí, cuya identidad no revelaré por cuestiones confidenciales.
Ese individuo asegura ser pariente del individuo de la historia, quien vive en Estados Unidos y le mandó por vía correo electrónico esta experiencia, originalmente escrita en inglés, junto con un archivo de audio que aparentemente es la pieza que se menciona en la historia original. Yo no traduje la historia, ya que quien me la envió se encargaba de hacerlo, solo corregí algunas cuestiones ortográficas, gramaticales, de sintaxis y modifiqué una que otra palabra para hacer más apacible la lectura. No poseo el texto original ni la pista de audio, no sé si sea un hoax, aunque lo dudo, puesto que conozco personalmente a este sujeto, y desconozco si el audio original se encuentra en algún sitio. Tampoco pude contactar al sujeto que me pasó el texto, así que no sé si la historia original fue compartida en otros sitios, ni tampoco si el archivo de audio esté disponible para descargarse en algún servidor.